La Iglesia Cristo el Divino Redentor presenta el siguiente mensaje a cargo de nuestro hermano Abraham González. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por permitirnos la salud, la vida. Y pues hoy nos toca compartir con ustedes la lección número 3 del libro de Eclesiastés. El título del mensaje es El intento de comprender la vida. Para eso queremos hacer una oración para que después iniciemos con compartiendo el mensaje, la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos de tu dirección, de tu guianza, suplicamos que tu Espíritu Santo dirija nuestras vidas, suplicamos que tu Espíritu Santo llene nuestro corazón, satisfaga todo nuestro corazón, nuestra vida. En tus manos ponemos nuestras vidas y que sea tu palabra una vez hablando, que sea tu palabra una vez llenando todo vacío que hay en nuestro interior. En tus manos depositamos, Señor, nuestras vidas. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Aleluya. Vamos a estudiar la palabra del Señor, amados hermanos, y estaremos leyendo el libro de Eclesiastés, su capítulo 1, su verso 12 al verso 18. Dice la palabra del Señor así: Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón, diciendo: He aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría, sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Amén. Son las palabras de Salomón en Eclesiastés 1:12 al 18. En estos versículos, amados hermanos, nosotros encontramos que Salomón buscó comprender en qué consistía la vida y cómo resolver los difíciles problemas que presentan. Salomón entró en un dilema, en una controversia. Quería saber, quería entender cómo era disfrutar la vida y en verdad en qué consistía la vida. Como punto número 1, la lección nos marca y nos dice sobre la investigación de Salomón sobre la vida. En el verso 13, Salomón dice: Y di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Las palabras de Salomón cuando dice: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Salomón quería descubrir si había algo que pudiera dar al hombre una satisfacción permanente durante esta vida. Cuando Salomón se dedica a investigar sobre la vida, él lo que quería era descubrir si había algo que al hombre le pudiera traer una satisfacción permanente
durante el recorrido de la vida. Salomón estaba preocupado por encontrar algo que verdaderamente pudiera traer una satisfacción al corazón, a la vida y al camino del hombre. Quería encontrar ese antídoto, quería encontrar un verdadero propósito, quería encontrar un verdadero objeto o razón, más bien quería encontrar la razón para que el hombre pudiera estar satisfecho permanentemente en su vida. Pero Salomón dice: en mi corazón he inquirido. Inquirir quiere decir examinar. La palabra inquirir quiere decir examinar. Y Salomón dice en el verso 13: y di mi corazón a inquirir. Salomón comenzó a examinar muy minuciosamente la vida para encontrar esa razón, ese motivo que el hombre tiene en esta vida para sentirse satisfecho. Vemos la importancia y vemos su gran deseo, su gran empeño de Salomón de querer encontrar de investigar la vida al grado que él mismo dice: y di mi corazón a inquirir, a examinar. Se dedicó a investigar, a examinar, a buscar acerca de la vida. Descubrió que la vida, como él lo llama, este penoso trabajo que nos cansa. Salomón dice en el verso 13: este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Recordemos que este penoso trabajo podemos hacer hincapié con lo que sucedió en el huerto del Edén, cuando por consecuencia del pecado Dios tiene que decirle al hombre y a la mujer: y con el sudor de su frente comerán. Tendrán que trabajar, labrar la tierra para que puedan comer. Esa es la manera como podrán sobrevivir después de haber pecado. Cuando Salomón añade y entiende que la vida es el trabajo que cansa y que fatiga, es por las consecuencias que vino por desobedecer a Dios en el huerto del Edén. Mas sin embargo Salomón experimentó los placeres físicos de su vida, llevó a cabo proyectos de edificación ambiciosos y costosos. También acumuló grandes posesiones y descubrió que todo eso era vanidad y aflicción de espíritu. Salomón, a pesar de haber tenido los placeres físicos de la vida, 1000 reinas y 300 concubinas, a pesar que llevó a cabo un proyecto de edificación, uno de ellos, el más conocido y el más costoso, que fue el templo, el famoso templo de Salomón, un plan de trabajo proyectado para que fuera una maravilla, una construcción gloriosa en ese entonces. Además de eso, acumuló grandes posesiones y descubrió que todo era vanidad y aflicción de espíritu. A nada le sirvió Salomón el haberse llenado de placeres, de proyectos que pudieran beneficiarlo no solamente a él, sino a los demás. De nada le sirvió acumular grandes posesiones,
porque a final de cuentas vino a descubrir en su investigación que todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón buscó en todo esto si ahí se encontraba la razón, si ahí se encontraba el motivo de la felicidad y de la satisfacción de la vida. Pero cuando buscó en los placeres, cuando buscó en los proyectos grandes de edificación, cuando buscó en su grandeza y en sus posesiones o riquezas que tuvo, no encontró la satisfacción que buscaba de la vida. Él termina diciendo: esto es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón tenía abundancia de dinero, tenía placeres y tenía fama. Sin embargo, admitió que estas cosas no satisfacían ni por el más mínimo la vida del hombre. Entendió, comprendió que todo lo que él obtuvo no vino a traer lo que verdaderamente su espíritu y su alma necesitaba. Esto vino simplemente a ser un complemento de su vida, pero no a satisfacer su vida. Y vaya que Salomón, hablando de dinero, fue uno de los hombres más ricos de esa región. Tuvo placeres, tuvo fama. En su investigación descubrió que el dinero, el placer y la fama tampoco no pudo llenar y no pudo dar lo que él buscaba para satisfacer la vida. Encontramos unas palabras de Jesús en San Lucas capítulo 12, su verso 13. San Lucas capítulo 12, su versículo 13, encontramos unas palabras de Jesús cuando dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. ¡Qué tremenda lección! Esta lección de la vida, donde muchas veces nosotros pensamos que el hacer riquezas es más importante que encontrar la satisfacción de la vida que solamente nos lo puede dar nuestro Señor Jesucristo. Este hombre se dedicó a trabajar, a hacer bienes y riquezas. Al final, cuando le tocó disfrutar, ya no pudo disfrutarlo porque su vida se había acabado, se había acortado el tiempo de su existencia. Las palabras de Jesús para darnos a entender que nuestra mayor riqueza no es nuestras posesiones que tengamos aquí en la tierra. Nuestra mayor riqueza es haberlo aceptado a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y un día vivir y caminar con Él en los cielos. Lo segundo que Salomón hace para investigar la vida es la conclusión de la investigación.
llega a una conclusión después de investigar, después de inquirir en la vida. Y Salomón dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón dice, todo lo que se hace debajo del sol nunca satisface verdaderamente al hombre. Salomón llega a resumir y llega a entender, y Salomón dice, todo lo que el hombre vive, todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre practica debajo del sol, nunca satisface verdaderamente. Salomón entendió que es por demás que el hombre se afane en hacer y deshacer en esta vida, en este mundo, porque no encontrará algo que satisfaga su vida, algo que lo haga sentirse satisfecho. Salomón también dice, todo esto es una ilusión. Salomón dice, esto es querer atrapar el viento, como querer atrapar el viento. En alguna ocasión usted ha hecho el intento de querer embolsar o atrapar el viento, se esfuma. El viento se desvanece en nuestras manos, no podemos controlarlo, no podemos retener. Así es la vida, dice Salomón. Salomón entiende que en su afán de querer descubrir acerca de la vida, entiende que la vida es como la flor del campo. Entiende que la vida, no hay nada en este mundo que lo pueda satisfacer. No hay nada en este mundo que lo haga poder sentir pleno. Y Salomón dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. El versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando habla Jesús en su capítulo 12, versículo 15 de San Lucas, pero también Salomón nos habla en Eclesiastés, capítulo 1, su verso 15, nos enseña y dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Salomón llega a entender, Salomón llega a comprender que lo que uno hace queda en el pasado y no puede uno remediarlo, no puede uno cambiarlo. Pero sí hay uno que puede cambiarlo y sí hay uno que puede transformarlo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya no podemos enderezar lo torcido y no podemos completar lo incompleto. Salomón también dice, no siempre se puede cambiar el pasado y es inútil preocuparse por lo que pudo haberse hecho. En vano es que podamos retractarnos de lo que hicimos en el pasado porque no podemos cambiarlo. Es en vano que nosotros podamos arrepentirnos de nuestro pasado porque ya no podemos hacer nada. En vano es que haya arrepentimiento en nosotros, ya no podemos cambiar nada de nuestro pasado. En vano es que nosotros estemos llorando por nuestro pasado porque ya no podemos cambiarlo, no podemos hacer nada por nuestro pasado. Pero el que puede transformar, pero el que puede hacer algo por nuestro pasado, el que puede cambiarnos para ser diferentes, es solamente Dios. Nosotros no podemos hacer nada, Él sí puede hacerlo. Él sí puede enderezar lo torcido y Él sí puede proveer lo que hace falta. Es el único que puede hacerlo, es Dios. Lucas capítulo 1, su verso 37 nos dice la palabra del Señor, porque nada es imposible para Dios. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo que para Dios sea imposible? No lo hay. Todo es posible para Él.
Él puede cambiar tu pasado, Él puede cambiar tu futuro, tu presente. Él es el único que puede cambiarnos y Él es el único que puede traernos satisfacción. Él es el único que puede traer alegría y gozo permanente en nuestras vidas. El mundo ofrece paz, gozo temporal, que solamente puede existir por un tiempo, por un momento, pero el único que trae permanencia en nuestras vidas, la felicidad, la paz, la satisfacción, es Dios. Es el único que trae a nuestras vidas la verdadera paz y la verdadera satisfacción, porque para Él no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Vamos terminando como punto número 3. La sabiduría y la experiencia no pueden resolver todos los problemas. Eclesiastés 1:16 dice su palabra: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Esas son las palabras de Salomón al darse cuenta que la vida es insatisfecha cuando no está Dios de por medio. El único que estaba preparado para resolver los complicados problemas de la vida era él, Salomón. Era un hombre sabio que había podido entender cómo podría desenvolverse en la vida. Era un hombre sabio que había buscado en los placeres, en la fama, en el poder, sobre la verdadera satisfacción de la vida, y no lo había encontrado. Él mismo había llegado a la conclusión que el tener que buscar con sabiduría y con ciencia sobre la satisfacción de la vida era molestia. Salomón era el más sabio de todos los hombres. Eso nos lo dice Primero de Reyes, capítulo 4, su verso 29 al 34. Leemos lo que dice la palabra del Señor. Primero de Reyes, capítulo 4, su verso 29 al 34. Dice la palabra: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etam, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Vaya, que Salomón era el más sabio de todos los hombres. Hasta donde la fama se había regado de Salomón, hasta donde los comentarios de quién era Salomón había llegado, de allá venía la gente para conocer al hombre más sabio de esa región. Quien lo había dotado de sabiduría era Dios, por haber encontrado a él un corazón humilde, un corazón generoso. Cuando Dios le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Pide lo que sea. Dios vio en él que pudo haber pedido riqueza, pudo haber pedido poder, pudo haber pedido otras cosas que no involucrara el beneficio para él y honrar a Dios.
Dios se da cuenta que lo único que pide es sabiduría para poder gobernar al pueblo que Dios amaba. Y por eso Dios lo dota de esa sabiduría. Por eso Dios deja sumergir a Salomón en la gran sabiduría que solamente Dios puede dar. Se dedicó incluso Salomón a entender las locuras y los desvaríos en su búsqueda por las respuestas correctas. ¿Hasta dónde se metió Salomón? Se dedicó a entender, incluso dice, hasta las locuras y los desvaríos para poder encontrar respuestas correctas de la vida. Salomón se afanó. Salomón comenzó a buscar lo que él quería encontrar de la vida. La sabiduría de Salomón le añadió dificultades. El verso 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Salomón encontró que el ser sabio le traía dificultades. Encontró que el ser sabio lo llevaba a descubrir y a inquirir, lo llevó a descubrir e inquirir en la vida. La experiencia de Adán y Eva cuando pecaron consiguieron un conocimiento experimental del bien y del mal, pero estaban lejos de Dios y eso solo añadió dolor a sus vidas. La serpiente les dijo: bien, serán como Dios, conocerán el bien y el mal. Pero ¿de qué les sirvió a Adán y a Eva conocer el bien y el mal? De nada, porque estaban lejos de Dios y sufrieron las consecuencias de la desobediencia. ¿De qué le sirvió a Salomón descubrir que no había nada que la vida lo pudiera satisfacer? Se caminó lejos de Dios, vivió lejos de Dios, se fue en pos de los dioses, de las mujeres de las que él tenía. Tenía mujeres de muchas regiones y fue adoptando los cultos de las mujeres de donde eran, de donde venían, del origen que tenían. Salomón fue adoptando, incluso hizo cultos a esos dioses de sus mujeres. Todo eso adoptó Salomón. Y a pesar de lo que tenía, ¿de qué le servía Salomón? Estaba lejos de Dios. Solamente añadió dolor a la vida de Salomón y molestia, con su descubrimiento, con su sabiduría. Para el cristiano la vida es diferente. Para nosotros la vida es diferente, amados hermanos. Tal vez no podemos explicarnos todas las cosas como Salomón nos lo explica o como él lo entendió, pero aún así caminamos con Dios, quien todo lo sabe y todo lo puede. Primera de Corintios capítulo 1, su verso 24, dice la palabra del Señor: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros confiamos en la provisión y la protección de Dios, pero también reconocemos los límites que tenemos y creemos en el poder ilimitado de Dios. Nosotros nos basta, amados hermanos, saber que hemos sido comprados con su sangre preciosa y que tenemos y gozamos de su misericordia y gozamos de su gracia
el poder estar con Él. Tal vez no podamos entender muchas cosas que vivimos y pasamos. Tal vez no podemos comprender tantas cosas en las que nosotros vivimos y nos quedamos con preguntas, con interrogaciones que no podemos contestarnos. Pero lo único que podemos saber es que caminamos, vivimos, existimos por Él. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es ganancia, para mí el vivir es Cristo y el vivir ganancia es. El apóstol Pablo también dijo: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta vida no nos preocupemos y no nos afanemos por las cosas materiales. No busquemos en las cosas materiales la verdadera satisfacción que nosotros queremos tener. No busquemos en las cosas materiales la plenitud de nuestras vidas, porque no lo vamos a encontrar. Ni siquiera busquemos la felicidad y la paz en las cosas materiales, porque no lo vamos a encontrar. La verdadera satisfacción, la paz y la felicidad, el gozo y la alegría solamente se encuentra cuando encontramos a Jesús. Es por eso que exhortamos a la congregación, exhortamos a los hermanos, tengamos como prioridad el buscar a Dios, tengamos como prioridad nuestra comunión diaria con Dios, porque de ahí mana nuestra verdadera satisfacción, nuestra verdadera felicidad. No descuidemos ahora que sentimos o que estamos plenos en Cristo, no descuidemos nuestra satisfacción. No demos lugar a que nuestras vidas comiencen a entrar en un interrogante: ¿qué más puedo hacer para satisfacer mi vida? No puede usted hacer más y no tiene usted que hacer más, porque el único que satisface nuestras vidas es Dios. No busque, porque no lo va a encontrar. No investigue, porque no lo va a hallar. Nuestra satisfacción es Cristo, nuestra plenitud es Cristo, y solamente en Él hay esa verdadera paz y tranquilidad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos a tu presencia esta noche porque reconocemos que la vida, cuando el hombre se afana en su intento de buscar satisfacción en ella, se olvida que la verdadera satisfacción está en aquel que todo lo creó, en aquel que todo lo hizo, en aquel que dice que en sus manos está el mundo entero y nuestras vidas. En Él hay satisfacción, en aquel que diseñó todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Por eso en tus manos deposito la vida de tu iglesia. Guárdanos, permítenos vivir satisfechos con los que somos, con lo que tú nos has convertido. Ayúdanos y enséñanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido. Guarda tu iglesia, guarda la vida del pastor, la vida de los líderes, fortalece para que en el nombre de Jesús, en tu nombre, podamos realizar los proyectos de trabajo que hay en camino y tu nombre sea glorificado. En tus manos nos encomendamos. Ayúdanos a sentirnos plenos, satisfechos en ti y no buscar afuera lo que sabemos que no lo vamos a encontrar, porque solamente en ti lo encontramos. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les saludamos, amados hermanos, les mandamos un fuerte abrazo y esperemos en Dios que siga guardando nuestras vidas, que siga proveyendo conforme a las necesidades, que Dios siga teniendo misericordia para los que están enfermos, y seguiremos orando y rogando al Señor. Dios les bendiga y que Dios les guarde, la paz del Señor con ustedes, y les recordamos el estar orando, el estar leyendo la palabra del Señor, que eso alimenta y fortalece mucho nuestras vidas. Que Dios les bendiga y la paz del Señor con ustedes.